Los tejones meleros tienen fama de ser unos malotes imbatibles. Pero al antílope kudú eso no le importa. En cuanto el depredador se lanzó al ataque frontal, el antílope cornudo lo mandó inmediatamente a volar. El tejón melero queda atónito, pues hacía tiempo que no recibía una resistencia tan contundente. Vas a ver otros casos en los que los animales cornudos mostraron su carácter duro. Dos leonas consiguieron pillar desprevenido al antílope y derribarlo. La situación estaba completamente bajo el control de las gatas salvajes. Incluso fueron capaces de voltear a la bestia cornuda de lado, desequilibrándola finalmente. Las gatas salvajes fueron capaces de utilizar eficazmente todo su arsenal, desde tácticas de caza hasta poderosos golpes. Parecía que en unos instantes más los colmillos de una leona se cerrarían sobre la garganta del antílope, pero fue el error en la táctica el gran fallo de los depredadores. Aquella gata, la que derribó al antílope, lo mordió por el cuerpo y las patas, dudando demasiado en agarrarle la garganta. En lugar de estrangularlo inmediatamente, las gatas salvajes dieron la vuelta a la víctima y se abalanzaron sobre su blando vientre, lo que fue un gran error. Bueno, también podría haber funcionado, y las leonas podrían destripar al antílope, sobre todo porque la mayoría de los herbívoros están casi indefensos en esa posición. Pero este herbívoro era sorprendentemente testarudo y resistente. Las leonas no tuvieron tiempo de herir gravemente al antílope. El kudú podía respirar libremente incluso en la posición más incómoda. Esto es importante porque es la asfixia lo que priva de fuerza a las presas de las panteras y no les permite resistir eficazmente. Pero aquí el antílope fue capaz de recuperarse incluso bajo la lluvia de golpes y defenderse no ya de una, sino de dos leonas al mismo tiempo. Las leonas están pasmadas, no esperaban una resistencia tan frenética. El antílope les asesta una lluvia de golpes, se defiende constantemente, ataca agresiva y poderosamente a las panteras. Llegar a la garganta y agarrar finalmente la tráquea no es posible. Atacar el cuello desde arriba o desde atrás tampoco funciona. Al final, las gatas retroceden. Este contraataque les ha causado una gran impresión. Pero eso no había terminado. El antílope, en una oleada de adrenalina, consiguió reunir fuerzas y ponerse de pie. Dio unos pasos inseguros, cojeando ligeramente. Al principio parece solo una pequeña consecuencia de la lucha, nada peligroso. Pero entonces las patas traseras se doblan y el antílope cae al suelo. Está claro que cuando la leona tiró al suelo al antílope, le había lastimado la columna vertebral o al menos las patas traseras. El antílope está en apuros, está tirado e intenta levantarse, pero no puede, y una de las leonas estaba cerca. No se alejó mucho y vigiló al enemigo. La gata se dio cuenta de que el antílope estaba herido, así que volvió para acabar con él. Sin embargo, el herbívoro no se daba por vencido ni siquiera ahora. Desde una posición muy incómoda, el antílope consigue recuperar el equilibrio por segunda vez, acostándose sobre el vientre, lo que le permite contraatacar con mayor eficacia y levantando más la cabeza. Una vez más, el antílope utiliza sus cuernos para defenderse de la gata salvaje. Los cuernos de esta especie de herbívoro son muy poderosos, están curvados hacia atrás, por lo que el antílope le basta con levantar la cabeza con movimientos bruscos y cortos para asestar golpes peligrosos y potentes a las gatas. Las afiladas puntas de los cuernos no solo hieren a la leona, sino que también son capaces de infligir heridas, arrancar el ojo, perforar la espalda, lastimar la columna vertebral. La defensa frenética permitió al antílope alejar rápidamente a las leonas de su cuello con sus cuernos curvados. Martillo. Al final, el antílope consiguió ahuyentar de nuevo a la leona. Después de eso, el herbívoro se desplomó sobre su costado. Está herido y cansado, pero aún no se rinde. Tanta determinación bien merece un me gusta, ¿no te parece? Solo nos queda esperar que las lesiones de las patas aún no sean irreversibles y el antílope pueda levantarse. El kudú decidió acercarse a esta jirafa y ver si todo iba bien. Las jirafas rara vez se acuestan, porque les cuesta levantarse. Sin embargo, todo va bien. Resultó que el animal más alto estaba vivo y bien, y solo quería descansar. ¡Qué pena! Al kudú no le gusta que le hagan preocuparse.
el gran animal cornudo ataca rápidamente a la jirafa con una ferocidad inesperada. En realidad es difícil precisar la razón exacta, pero el antílope se lanzó al ataque contra la jirafa. Hace un par de minutos el kudú olfateaba con cuidado y despertaba a su compañero, y de repente pasó a la acción, como si se hubiera tomado demasiado en serio sus deberes de despertador. La intrepidez del herbívoro más pequeño es sorprendente. El kudú es un luchador serio, pero es varias veces más pequeño que la jirafa. Sin embargo, este gigante no ataca al adversario con su arma principal, es decir, las pezuñas. El golpe de las patas de la jirafa puede romper el cráneo del kudú, pero tanto si el alto animal no alcanza al oponente, como si no quiere herirle, la jirafa pierde la iniciativa. Un ataque potente y decisivo, así como golpes con los cuernos en el estómago, llevaron al kudú a la victoria. Ha obligado a su oponente a huir. Fue una suerte que nadie resultara herido. La jirafa se libró de sufrir heridas graves porque la piel de su vientre pudo resistir los golpes de los cuernos del enemigo. ¿Por qué crees que los amables vecinos del recinto empezaron a pelear de repente? Comparte tu opinión en los comentarios. Los antílopes ñu son animales bastante famosos que suelen ser víctimas de los ataques de los depredadores. De hecho, para casi todos los grandes carnívoros de África, desde el león hasta el licaón, el ñu es una presa deliciosa y su favorita. Esto se debe principalmente a que los ñus son fáciles de encontrar. Es habitual que se reúnan en grandes manadas de medio millar de cabezas, y durante la época de migración se unen formando un auténtico río viviente de antílopes. Estas manadas colosales pueden alcanzar el 1,5 millones de individuos. No es de extrañar que se les unan las cebras, que se sienten más tranquilas al amparo de una multitud tan numerosa. Lo más impresionante es cuando los ñus huyen del peligro. Galopan en una dirección durante media hora a 56 km por hora. Por supuesto, son inferiores a muchos otros animales en cuanto a la carrera, pero cuando 1,5 millones de antílopes corren a esa velocidad, si incluso toda una manada de leones se interpone en su camino, los antílopes, simplemente por el poder imparable de la manada, pisotearán a los depredadores de modo que incluso los restos de las panteras serán difíciles de encontrar. Por ello, los depredadores nunca se interponen en el camino de la manada y siempre dirigen hábilmente su carrera. Incluso en estado de pánico, el ñu sigue siendo peligroso y no debe subestimarse. Exteriormente, estos animales se parecen ligeramente a los búfalos, pero son muy inferiores a ellos en tamaño y fuerza. Si el peso del búfalo puede superar la media tonelada, el del mayor ñu será la mitad. Además, el ñu es más grácil, ligero y no tan audaz. Esta especie se reúne en manadas, pero no lo hace para defenderse colectivamente de los depredadores, sino para aumentar las posibilidades de huida. Sin embargo, no hay que subestimar a los antílopes. Cuando un depredador ataca, estos herbívoros casi siempre intentan huir y no inician peleas, a diferencia de los búfalos. Pero si un cazador alcanza a un ñu, este se defenderá y luchará hasta el último aliento. Estos animales rara vez acuden en ayuda de sus parientes y el antílope adulto sabe que solo puede confiar en sí mismo. Así que se defenderá, dando patadas, golpeando con los cuernos, embistiendo a sus oponentes sin importar cuántos sean. Una serie de episodios bastante impresionantes de caza de diferentes depredadores sobre estos antílopes fueron captados por la cámara. Los colmillos de los depredadores pueden infligir terribles heridas desgarrando la carne de sus presas. Sin embargo, los guepardos, leones y leopardos, contrariamente al mito popular, casi nunca intentan masticar grandes vasos o la garganta de su presa. En cambio, los grandes gatos de África sujetan la tráquea con sus colmillos, cortando el suministro de oxígeno. La estrangulación es su método favorito para matar a sus presas. Hay varias buenas razones para ello. Es difícil abrir los grandes vasos porque están situados bajo la poderosa musculatura del cuello, y la tráquea no suele estar tan protegida y es mucho más fácil de alcanzar. Además, si muerdes a un antílope al azar, el dolor solo enfurece al gran herbívoro. El ñu puede ser un orden de magnitud más pequeño que el búfalo, pero aún así puede crecer hasta 1/4 de tonelada. Ningún guepardo querría recibir un potente golpe de pezuña de una criatura así.
y si se le aprieta la tráquea, el antílope perderá casi de inmediato gran parte de su fuerza por falta de oxígeno. Los gatos son tan aficionados a esta técnica que si no pueden alcanzar la garganta, incluso pueden morder la nariz y bloquear la respiración mecánicamente. Pero si solo hay una leona, usar esas tácticas contra un ñu curtido es una mala elección, y ahora la leona se dará cuenta que ha cometido un error. El antílope está desesperado, salta, rebota y se libera. Pero como ni siquiera está parcialmente privado de oxígeno, está lleno de energía y muy molesto con la leona, así que en vez de intentar romper la distancia y simplemente huir, el ñu golpea la cabeza de la leona con sus cuernos. El arma de este ñu es corta pero muy dura, y la potencia de la aceleración fue tal que la leona quedó noqueada. Los cuernos del ñu son cortos, fuertes y muy curvados hacia arriba. Si piensas que son muy inferiores a los cuernos de otros antílopes, te equivocas. El hecho es que son los cuernos cortos los que más fácilmente alcanzan al que ataca por el cuello. Mira cómo el antílope repele el peligroso y veloz ataque de la leona. La pantera pone su considerable peso en el golpe e intenta llevar a la víctima al suelo, luego quiere estrangular al ñu. Pero el físico algo esbelto del antílope lo salva aquí. Se dobla de tal manera que casi parece que el antílope se está doblando en dos. En una fracción de segundo el ñu puede alcanzar las patas de la leona con sus cuernos. Si los cuernos fueran largos, este movimiento no habría sido posible. Pero tal como están las cosas, el antílope engancha a la leona y la arranca literalmente de su cuerpo. La leona queda conmocionada por este truco. Pero este caso de un joven león macho cazando un grupo de ñus es especialmente sorprendente. El poderoso líder adulto de la manada puede enfrentarse solo a un antílope. El león es capaz de precipitarse delante de la manada, agarrar al galope a un ñu maduro y grande, derribarlo y aplastarle la tráquea con una técnica brutal. Pero los jóvenes machos son mucho menos poderosos que los adultos. Cuando este joven depredador intentó atrapar ñus en la orilla de un río muy empinado, se confundió y fue incapaz de montar un ataque eficaz. Algunos de los antílopes consiguieron liberarse y saltar a la cima, otros se quedaron abajo, pero hicieron algo que el depredador no esperaba que hicieran. En lugar de acurrucarse temerosos contra la orilla, se dieron la vuelta y persiguieron al león. La forma en que el joven depredador mira temeroso a los antílopes acurrucado en el suelo es sencillamente inolvidable. Los ñus huyeron por la orilla y el león subió a la cima, donde intentó atacar nuevamente al antílope. Pero este volvió la cabeza hacia el león y durante un rato se quedó parado, sin mostrar ni una pizca de miedo. Entonces el ñu fue el primero en atacar, intentando embestir al joven león. Este no se lo esperaba y retrocedió. Al final el antílope lo arrojó de vuelta casi al agua. Así que a veces incluso una leona más pequeña puede tener más éxito en la caza de antílopes que un macho fuerte pero inexperto. El antílope siguió presionando y bajó tras su oponente. El león intentó defenderse, pero finalmente escapó para evitar que le golpearan en la cara con sus cuernos. Una hembra de alce huye de un oso hambriento con su cría. Los herbívoros intentan escapar, pero son perseguidos por un gran depredador muy ágil y hambriento. El oso es mucho más rápido de lo que parece a primera vista. En distancias cortas el oso alcanza al caballo, pero la cría de alce no puede acelerar a la misma velocidad y poco a poco se va quedando atrás. El depredador ya está anticipando una suculenta comida, pero la madre se da cuenta de que su cría está a punto de morir. No escapará. Y la hembra toma instantáneamente una decisión. Se da la vuelta y contraataca rápida y furiosamente. El oso se queda estupefacto. No esperaba que la presa que huía se convirtiera de repente en un peligroso oponente de peso pesado en un abrir y cerrar de ojos. La escena está filmada por una cámara de vigilancia, por lo que los animales desaparecen periódicamente del encuadre, pero luego vuelven a entrar en él. Y la forma en que la madre alce persigue al depredador, llevado casi al pánico, resulta increíblemente épica y divertida al mismo tiempo. El oso solo tiene que huir de la furiosa madre que le persigue como a un cachorro.
Incluso sin cuernos puede derribarlo y al menos lisiarlo con un solo golpe de embestida. Los colmillos y las garras de la bestia no la asustan porque está dispuesta a correr cualquier riesgo para salvar a su prole. El oso subestimó su dedicación y recibió una paliza en lugar de un buen almuerzo. Así es como los animales cornudos, incluso privados de su arma principal, son capaces de realizar proezas. Uno de los animales con cuernos más impresionantes del planeta es el buey almizclero. Este animal tiene un aspecto impresionante. Un cuerpo fornido y poderoso, una cabeza grande y unos cuernos que cuelgan hacia abajo, pero luego se curvan bruscamente hacia arriba. Un pelaje largo. Su aspecto es a la vez amenazador y exótico porque el buey almizclero no se parece a ninguna especie de búfalo, y hay una razón para ello. Según las últimas investigaciones, esta especie está emparentada con las cabras y las ovejas, pero en absoluto con los búfalos. Exteriormente el buey almizclero parece enorme, pero no es así. Los individuos de esta especie llegan a pesar alrededor de media tonelada. No es poco, pero aún así la mayoría de los bueyes almizcleros adultos son mucho más ligeros. No solo los toros de tamaño medio, sino también los alces son más grandes que los bueyes almizcleros. Entonces, ¿por qué necesita nuestro héroe un cuerpo tan corpulento? Resulta que este físico permite al animal retener mejor el calor corporal, pero aunque los bueyes almizcleros no son gigantes, pueden resistir eficazmente a una numerosa manada de lobos polares. Mira esta épica escena de un enfrentamiento. Una de las escenas más bellas y épicas en las que las bestias cornudas demuestran su fuerza. Una manada de bueyes almizcleros mantiene un asedio contra un grupo de enormes lobos en plena ventisca. Los bueyes almizcleros tienen un carácter más bien valiente y de sangre fría, por lo que es muy difícil que cunda el pánico entre ellos. Cuanto más cerca del círculo polar ártico viven los animales, más grandes son, así que estos lobos son los más grandes del planeta, y no tienen nada que envidiarle a los pumas. Al mismo tiempo, los lobos actúan de forma muy coherente y eficaz. Atacan, sondean la formación defensiva de los bueyes, realizan ataques tímidos de prueba. Los depredadores intentan que los bueyes almizcleros se dispersen caóticamente en distintas direcciones para poder atacar a los más débiles, pero la marejada del ataque de los cazadores se estrella contra el muro de la resistencia indestructible de los herbívoros. Los bueyes almizcleros emplean tácticas defensivas para salvar a los miembros más jóvenes de la manada. Los herbívoros forman un auténtico muro vivo. Apuntan con sus cuernos a los lobos listos para atacar a un depredador que se acerque demasiado. Los bueyes almizcleros no abandonan la formación y no se dejan atraer. Se abalanzan sobre el lobo con toda su colosal masa, pisoteándolo en la nieve, golpeándolo con cuernos y pezuñas, pero solo si el depredador está a distancia de ataque. Si el lobo se aleja, el buey almizclero no va tras él. Una verdadera fortaleza viviente con cuernos. Los bueyes almizcleros se ponen hombro con hombro, por lo que se cubren mutuamente con éxito por los flancos. No solo no intentan huir, sino que no ceden a las provocaciones y no rompen la formación. Ese cuidado de las crías es respetable, ¿no? Si un lobo se permite demasiado y se acerca excesivamente, un poderoso golpe de sus cuernos lo mandará a volar. Unos cuantos bueyes pueden pisotear rápidamente a un depredador, pero si los cazadores se mantienen alejados, no hay forma de hacer enojar a los herbívoros. Los lobos son increíblemente resistentes y pacientes, pero tienen que moverse mucho, mientras que los bueyes almizcleros se quedan quietos y ahorran energía. Son los claros vencedores en esta competición de resistencia. Dicho esto, los bueyes almizcleros tienen una interesante historia como especie, y es que en su origen son animales de montaña. Hace más de 5 millones de años, sus antepasados vivían en las montañas de Asia Central, donde se adaptaron al duro clima. Luego vinieron las glaciaciones periódicas, cuando la temperatura media descendió considerablemente y los glaciares empezaron a desplazarse cada vez más hacia el sur. Esto fue un desastre para los animales amantes del calor. Pero los antepasados de los bueyes almizcleros estaban contentos. Bajaron de las montañas y se sintieron como en casa entre las nieves. Los bueyes almizcleros se extendieron poco a poco por Siberia y el norte de Europa.
También colonizaron el Nuevo Mundo mucho antes de que eso se volviera mainstream. Los herbívoros viajaron por el istmo de Bering hasta las Américas e incluso llegaron a Groenlandia. Miles de años después, los periodos de glaciación fueron sustituidos por el calentamiento, y en las montañas el número de bueyes almizcleros se redujo considerablemente. Se extinguieron allí, pero sobrevivieron en los cinturones circumpolares. Pocas especies pueden presumir de ello. Solo el reno y el bisonte figuran entre las grandes especies de herbívoros que sobrevivieron a la extinción masiva de hace unos 15.000 años. Todos los demás animales grandes llegaron al Ártico más tarde. Por ejemplo, el oso polar evolucionó a partir del oso pardo hace unos 11.000 años. Y cuando uno ve bueyes almizcleros luchando contra lobos, se da cuenta del secreto de supervivencia de estos herbívoros. Tanques cornudos en miniatura, pero imparables, son capaces de mostrarse asertivos y agresivos en el momento oportuno, pero al mismo tiempo son capaces de no perder el control de sí mismos en un momento crítico. No es una mala fórmula del éxito, ¿verdad? Esta es una escena bastante famosa en la que un antílope ataca repentinamente a dos rinocerontes. No está claro qué hicieron los gigantes para provocar al herbívoro más de 10 veces menos pesado, pero el enfrentamiento es bastante duro. El antílope aprovecha su mayor maniobrabilidad y se abalanza varias veces sobre los gigantes. El rinoceronte se enfrenta a su enemigo y lo lanza lejos como si fuera un juguete. Pero el herbívoro baja instantáneamente su centro de gravedad cayendo de rodillas. Esto le impide volar lejos y puede ser sorprendentemente resistente. Si los rinocerontes, que pesan cerca de 3 toneladas, quisieran derribar a su adversario, pisotearían y romperían los huesos de un antílope en un par de segundos. Sin embargo, estupefactos y tal vez intrigados por este ataque, los rinocerontes se comportan con bastante moderación. Por supuesto, las rodillas del antílope estarán doloridas durante mucho tiempo, pero la bestia cornuda ha evitado con éxito daños graves, y claramente fortaleció su autoridad a los ojos de los suyos, porque hizo retroceder no a uno, sino a varios animales tan impresionantes y enormes. Tuvo suerte de que los rinocerontes se tomaran la lucha como un juego. ¿Cuál de los casos en los que los animales cornudos mostraron sus asombrosas habilidades de combate te impresionó más? Comparte tus impresiones en los comentarios debajo de este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal, así nos veremos mucho más a menudo.